Hola, hoy hablaremos acerca de la ley de exterminio total y su validez según Alexis en su obra El concepto y la validez del derecho. Para que comprendas qué es la ley de exterminio total, te brindaremos dos casos. El primero de ellos es la Alemania nazi. Esta era un régimen encabezado por Adolf Hitler con las leyes de Nuremberg. Aproximadamente 11 millones de personas fueron asesinadas. 6 millones de ellos eran judíos. La población restante eran gitanos, polacos, eslavos y homosexuales. La causa era que no cumplían con los estándares de raza superior y por tanto eran indeseables. El segundo caso es el Imperio Otomano, que buscaba eliminar la población armenia en Anatolia. Así que la ley de exterminio total es una ley o normativa que busca eliminar de manera completa un grupo con ciertas características. Puede ser su etnia, su religión o su ideología. El concepto y la validez del derecho es una obra fundamental en la concepción del derecho contemporáneo, en la que Alexis plantea una teoría del derecho positivista y no positivista. Cabe destacar que Alexis ha contribuido en la renovación de la teoría del derecho. Es por eso que queremos hablarles de tres tipos de validez que menciona Alexis en su obra, los cuales son la validez social, la validez moral y la validez jurídica. Estas enfocadas en la ley de exterminio total de la Alemania nazi. Yo les voy a hablar acerca de la validez social. La validez social hace referencia a la aceptación social de una norma jurídica, es decir, que una norma jurídica es válida socialmente si es aceptada por la mayoría de los miembros de una sociedad, ya que si una norma jurídica no es aceptada por la sociedad, la probabilidad de que sea cumplida es menor. Teniendo en cuenta lo anterior, se diría que la validez social que tuvo el exterminio radicaba en que la mayoría de los alemanes tenían una ideología nazi que se basaba en la creencia de que la raza aria era superior a otras razas y que los judíos eran una raza inferior, es decir, que los nazis justificaban estas acciones mediante una ideología basada en la superioridad racial y en la creencia de la pureza de la raza aria. Consideraban a ciertos grupos étnicos y sociales como una amenaza para su visión del mundo y buscaban eliminarlos para purificar la sociedad según sus estándares. Los hechos aquí suponen entonces que sí existía la validez social para llevar a cabo dicha ley de exterminio. Bueno, yo les voy a hablar sobre si para Alexis, desde la parte de su concepto de validez moral, la norma de exterminio total tiene o no validez. Bueno, primero que nada voy a dar lo que para Alexis es como tal la validez moral y luego ya pasaré a explicar si esta ley de exterminio es o no válida. Primeramente, la validez moral para Alexis se refiere a la medida en que una norma o ley es moralmente aceptable o justificable. Él sostiene que esta validez con respecto a una norma depende de su coherencia con los principios morales fundamentales, que estos son el respeto, la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la justicia. También los derechos humanos entran ahí. Por esto podemos decir que según Alexis una norma es moralmente válida si ésta cumple con estos principios fundamentales y si puede justificarse racionalmente con argumentos éticos. Como tal, se refiere a la legitimidad ético-moral de la norma basada en su coherencia con los principios morales fundamentales y la capacidad de ser justificada desde una perspectiva ética. Ahora bien, ya sabiendo esto, ¿la ley de exterminio total tendría validez moral viéndolo desde el punto de vista de Alexis? Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, porque en realidad esta ley sería para Alexis totalmente inválida, debido a que, como mencioné antes, para que exista una validez moral, primero se tendría que ver si cumple con los principios de moralidad y, como bien sabemos, esta ley de exterminio no los cumple en absoluto, por el simple hecho de que están violando los derechos humanos fundamentales y además que, al contrario de ser una norma justa, más bien alimentaba la falta de respeto por la dignidad de las personas judías, el odio más bien. Esto porque como tal esta ley no estaba, como dije antes, fundada en los principios de justicia. Como tal no era justa,
sino que eran simplemente ideologías racistas y discriminatorias que pues buscaban la eliminación y erradicación de los judíos del pueblo alemán. En conclusión, podríamos decir que desde la parte de la validez moral, esta ley es totalmente inaceptable e inclusive cruel. Yo hablaré de la validez jurídica de la ley de exterminio total según Alexi y pues lo que Kelsen decía acerca de esto. Para Kelsen, una norma era válida jurídicamente cuando era dictada por un órgano competente, tenía un procedimiento previsto y no lesionaba una norma superior. Alexis, según esto, nos decía que tenía un razonamiento circular o un círculo vicioso porque podrían ser todas las normas válidas o también porque cómo o quién era un órgano competente y cuál era el procedimiento correcto. Kelsen también nos hablaba acerca del mínimo de eficacia que debía cumplir una norma. Esto tiene relación con la validez social debido a que el mínimo de eficacia es la aceptación que se le daba a la sociedad y que el mínimo de eficacia lo debía cumplir una norma para ser válida y no incurrir en la derogación. Kelsen también nos habla de una norma fundamental analítica para la validez de un sistema jurídico, en el que nos hablaba de un ser, es decir, que la norma sea eficazmente social, y un deber ser, es decir, que esta sea obedecida. En el contexto de la Alemania nazi, es decir, de las leyes de exterminio total, pues la ley de exterminio total era un deber constitucional, debido a que no había una constitución, porque en 1933 fue suspendida la constitución de la República de Weimar, debido a que el Führer fue el que pasó a ser constitución. El Führer era un líder o jefe supremo de Estado. Este papel lo adquirió Adolf Hitler, el cual decretaba y promulgaba leyes que debían ser cumplidas. Pues una de las leyes que él promulgó fue la Ley de Ciudadanía del Reich en 1935, la cual decía que no eran ciudadanos los que no tuvieran una sangre alemana pura, es decir, que los judíos eran una raza aparte y por tanto sus derechos no eran plenamente protegidos ni conservados. Otra de las leyes fue la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor de los Alemanes, en la que consistía en la pena de más o menos 15 años para personas que tuvieran relaciones sexuales o matrimonios, o sea, es decir, judíos con alemanes. No se podían mezclar para proteger la sangre alemana. En sí, existieron aproximadamente 400 leyes que prohibían a los judíos. Les prohibían desde tocar una orquesta sinfónica hasta poseer una mascota. La ley de exterminio total en la Alemania nazi no lesionaba una norma superior debido a que, según la Alemania nazi, las leyes de exterminio, las leyes o tratados internacionales no hacían parte o eran despreciados debido a que para ellos no cumplían con su régimen totalitario, además de que ellos tenían una ideología expansionista y revanchista, y los derechos humanos que se trataban en ellas no eran para ellos válidos. Validez según Herbert Hart. Ahora, como tal, les voy a hablar sobre el sistema jurídico según lo que dice Hart. Primero que nada, definiremos qué es el sistema jurídico desde la visión hartiana. Bueno, pues este como tal se caracteriza por su enfoque en la separación entre derecho y moral, así como su análisis de las reglas y su función dentro de la sociedad como tal. Según Hart, el sistema jurídico se compone de normas primarias y normas secundarias. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que más adelante se explicará como tal y más a profundidad cada una, así que por ahora solo daremos una definición rápida. Bueno, ahora sí,
Las primarias como tal regulan el comportamiento y las secundarias establecen el proceso para crear, modificar las normas primarias. Para generalizar, el sistema jurídico para Hart es un conjunto de normas primarias y secundarias que regulan el comportamiento de las personas en la sociedad. Ahora, como tal, para analizarlo según el caso de la ley de exterminio, sería considerada ilegítima si se observa dentro de un sistema jurídico que siguiera los principios de Hart. Esto por dos puntos importantes. Primero, la separación entre derecho y moral, que según Hart estos dos son conceptos totalmente distintos y separados, pero la ley de exterminio estaba basada en una ideología totalmente inmoral y violatoria de los principios morales fundamentales, y por tanto no cumple con la separación entre derecho y moral. Segundo, reglas de reconocimiento. En el sistema de Hart, estas determinan qué normas son válidas dentro del sistema y la ley de exterminio, que estaba basada en persecución y exterminio, como lo dice bien su nombre, no cumple los criterios de validez establecidos por las reglas de reconocimiento, por lo que no sería considerada como una norma válida. Para resumir, desde la perspectiva de Hart, la ley de exterminio total sería considerada inválida y en contra a los principios fundamentales del derecho, debido a su inmoralidad, falta de cumplimiento de las reglas de reconocimiento y su incompatibilidad con las reglas primarias y secundarias establecidas por Hart. Para hablar de Hart, nos enfocaremos en la regla de reconocimiento, por medio de la cual se distingue lo que es derecho de lo que no lo es. Dentro de un sistema jurídico podemos encontrar las normas primarias y las normas secundarias. Las normas primarias son las que regulan el comportamiento y las normas secundarias explican cómo nacen las normas, creando una relación de interdependencia. Hablar de las normas primarias y secundarias en la Alemania nazi, con un contexto histórico en el que Alemania era un estado totalitario, con un sistema legal profundamente discriminatorio, resulta bastante complejo. En el contexto, las normas primarias venían siendo las leyes raciales, las leyes de Nuremberg o el Código Penal. Las normas secundarias, pues en esa época existían las leyes habilitantes, que eran las leyes por medio de las cuales se le otorgaba al gobierno poderes dictatoriales para promulgar leyes del Parlamento. También decretos que fueron utilizados por el gobierno nazi para implementar políticas sin necesidad de pasar por el poder legislativo. También crearon las propagandas, que fue utilizada para indoctrinar a la población y generar apoyo para sus políticas. Por otro lado, esas normas carecían de legitimidad y de arbitrariedad, ya que no emanaban de un proceso democrático ni respetaba los principios de legalidad ni de justicia. En nuestra crítica concluimos que en general la ley de exterminio total es inválida, debido a que los tratados internacionales, que tienen un peso global e internacional, protegen los derechos humanos y, por un lado, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio nos dice que este es la lesión grave, física o mental, a un grupo de personas, que era pues la ley de exterminio que realizaba la Alemania nazi y que puede ser juzgada por la Corte Penal Internacional. Por otro lado, la Convención sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dice que toda persona tiene derecho a su vida y seguridad. Por tanto, si lo tomamos en un contexto de la Alemania nazi, tiene validez social para ellos, porque era su ideología y era cumplida socialmente. Además de que legalmente ellos intentaban sacar las leyes que contrariaran su pensamiento e imponer las leyes de Nuremberg, como se los mencioné, que intentaba acabar con esa raza judía que no cumplía con sus estándares, pero en general la ley de exterminio total es totalmente inmoral. Bueno, esto es todo hasta acá. Cuéntanos qué opinas.